Buen día, doctora Scarlett. Ante todo, agradecerle por todo el trabajo realizado durante este semestre. Aclaré muchas dudas que enriquecieron mi trabajo. Ahora sí, vengo a presentar un modelo pedagógico de educación emocional orientado a la integración de las dimensiones curriculares y didácticas en educación primaria en Colombia. Analizar cómo la educación emocional interviene en los procesos educativos no solo desde lo formativo, sino como un componente para el desarrollo integral de los estudiantes, me permitió ahondar sobre el tema de investigación. ¿Por qué? Porque existe una paradoja de la educación emocional. En las instituciones educativas existe mucha documentación, políticas, lineamientos, literatura que habla sobre la educación emocional. Sin embargo, en las aulas el panorama es totalmente diferente. La cotidianidad nos ha demostrado que trasciende más allá de lo que está estipulado en un escrito, en una hoja de papel. ¿Por qué? Porque los conflictos van en aumento, las reacciones agresivas se normalizan y los docentes estamos enfrentando situaciones que nos desbordan tanto en formación como en tiempo. Y desafortunadamente esta paradoja no solamente se da con estudiantes, sino que también se está dando con padres de familia. Esto me llevó a preguntarme, ¿cómo se integra la educación emocional en los procesos curriculares y pedagógicos para favorecer ese desarrollo socioemocional de los estudiantes de primaria y que de alguna manera minimice el impacto que se está teniendo frente a los procesos y frente a las relaciones entre estudiantes y docentes? Esto nos lleva a preguntarnos hacia dónde va esta investigación. Para ello, los propósitos, tanto generales como específicos, intentan dar respuesta a la pregunta. En un primer momento tenemos el propósito general, que es generar ese modelo pedagógico de educación emocional que integra esos procesos curriculares y pedagógicos de la educación primaria, identificando estrategias y prácticas que contribuyan al desarrollo socioemocional de los estudiantes. Para eso es necesario tener en cuenta que se debe caracterizar las prácticas pedagógicas y curriculares que promuevan el desarrollo de las competencias socioemocionales, interpretar los significados que se le atribuyen tanto los docentes como estudiantes a esa educación emocional y en esa experiencia cotidiana que se está dando, develar esas relaciones entre el modelo pedagógico y las experiencias emocionales y por lo tanto entretejer los elementos conceptuales y pedagógicos que fortalezcan la integración de esa educación emocional dentro del currículo. Es ir un poco más allá de la parte cognitiva y de los planes de estudio para mirar esa parte emocional tanto del estudiante y que impactará de alguna manera en el docente. Para ello vamos a hacer una contextualización, el contexto que da origen a esta investigación que está repartido en tres secciones, la 1, 2 y 3. En la primera vamos a ver ese contexto que se da a partir de la pospandemia, el aumento de casos, la ansiedad, el conflicto, la desesperanza y específicamente lo vamos a abordar en una población de estudiantes entre los 7 a 11 años. Esta población nos está en su momento de construcción de autoconcepto, en su construcción de saber qué está bien y qué está mal y demás. El escenario escogido es la institución educativa distrital Colegio Gonzalo Arango, que está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba. También vamos a tener unos referentes teóricos claves que nos ayudará a entender el fenómeno que estamos estudiando. Tenemos al señor Bandura, al señor Goleman, Salovey Mayer y al señor Garner. Todos ellos hablan sobre la parte emocional, sobre esa inteligencia emocional y pues vamos a tomarlos como referentes para poder abordar la parte de educación. En cuanto a los referentes legales, tenemos la Constitución, la Ley 115 de 1994 y bastantes leyes que nos hablan sobre la educación emocional y en particular la Ley 2503 del año pasado, del 2025, que da como obligatoria esa cátedra de educación emocional a todas las instituciones desde primera infancia hasta grado 11. Y finalmente, pues tenemos la sección 3, que es esa ruta metodológica que vamos a intentar realizar para poder llegar a nuestra teoría. Entonces tenemos un paradigma interpretativo desde un enfoque cualitativo y lo vamos a basar en la teoría fundamentada de Charmax del año 2006.
El horizonte metodológico o esa ruta de investigación lo vamos a tener desde epistemológicamente hablando, desde el constructivismo social. ¿Por qué? Porque entendemos que el conocimiento se va a construir desde las experiencias, desde la subjetividad de los actores. El paradigma que vamos a utilizar es el interpretativo, el enfoque cualitativo y el método es la teoría fundamentada constructivista dada desde las ideas de Charman, Strauss y Corbin. Las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar son las entrevistas a profundidad que se le van a realizar a 6 docentes y 2 orientadores. Importantes las opiniones de estos 2 actores ya que son los que están al frente de la realidad. También vamos a tener los grupos focales que vamos a escoger estudiantes del grado tercero, cuarto y quinto y muy importante la observación participante que la vamos a llevar a través de un diario de campo. El procedimiento y la validez en estas etapas de rigor son importantes, por ello lo vamos a dividir en 4 procesos. El primero es esa inserción al campo, en donde vamos a solicitar los consentimientos para hacer esa observación inicial, cosa de que podamos llegar al aula y no se sienta como esa intimidación o que no cambien los comportamientos. Tenemos la recolección de información, que esto como ya lo vimos anteriormente va a ser a través de las entrevistas, los grupos focales, los diarios de campo. Todo ello lo vamos a analizar los datos y vamos a utilizar la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. La construcción teórica entonces ahí nos va a permitir realizar ese modelo pedagógico emergente. De igual manera, para tener esa validez y esa confiabilidad vamos a utilizar la triangulación de las fuentes, es decir, lo que opinan docentes, orientadores y estudiantes. Esa saturación teórica la vamos a basar en las ideas que realiza Strauss y Corbin para así después hacer una reflexión reflexiva en donde nos ayudaremos de esos diarios de campo, de esas observaciones que hemos visto y pues la verificación con participantes de todos los actores que estuvieron involucrados en el proceso. Desde ahí podemos hacer una categoría hipotética. Una de las primeras categorías hipotéticas o que creo que va a dar como resultado es que la educación emocional existe en el discurso institucional, pero que no se tiene esa implementación sistemática. Esto lo podemos ver porque muchos docentes han manifestado que a pesar de que hay mucha literatura, a la hora de la práctica pues quedamos como algo cortos de impacto y de significado para los estudiantes. Entonces, también vamos a poder decir que el trabajo socioemocional se activa solamente en situaciones de conflicto crisis y no con una planificación intencional. Es decir, se está abordando desde lo que sucede en el momento, pero no hay una promoción y prevención. Los docentes expresan que la presión de priorizar entre lo importante y lo urgente, es decir, entre los contenidos académicos frente a la parte emocional del estudiante, pues está quedando desnivelada. Y obviamente hay una falta de herramientas específicas para abordar situaciones de ansiedad, conflicto y agresividad. Esto lo hemos comprobado en cuanto a las capacitaciones realizadas a los docentes. Esa primera categoría nos va a dar esa tensión entre lo prescrito y lo vivido, que en la norma no alcanza en el aula. Dentro de esto nos va a dar las categorías de hipotéticas 2 y 3. Entonces tenemos que en la categoría 2 tenemos el déficit socioemocional en los estudiantes, la dificultad para identificar, nombrar y regular emociones, las reacciones agresivas, esa brecha de competencias entre la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Y la categoría número 3, que son las propuestas que propone el ministerio, que llegan sin ese acompañamiento formativo, el contexto familiar que es importante en este proceso porque la familia hoy por hoy está normalizando o justificando esos comportamientos agresivos. Además, la educación emocional no puede ser esa responsabilidad solamente de la escuela, sino que requiere esa articulación entre familia, escuela y políticas. Esto nos va a llevar a la categoría central del modelo pedagógico y es hacia una teoría que se sustenta a partir de la tensión entre el currículo prescrito y el currículo vivido en relación con la educación emocional. La teoría se sustenta de la siguiente manera. La educación emocional no puede consolidarse como una práctica pedagógica real mientras exista una brecha estructural entre lo que se prescribe y en lo que se vive en el aula.
Esa brecha originada en la ausencia de la formación docente y el desacompañamiento familiar y la falta de políticas con implementación. Por eso es importante ahondar en este tema. El modelo pedagógico entonces se va a involucrar en tres ejes. Primero, la integración curricular intencional, después esa formación y acompañamiento al docente y por último esa articulación entre familia, escuela e institución educativa. De esta manera es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Y acá pues presento unas fotos de la institución educativa que es donde se está llevando a cabo la investigación. Muchísimas gracias y espero que este trabajo sea de su agrado. Mil y mil gracias. Hasta luego.